Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. A nombre del Gobierno de Baja California y de la Secretaría de Cultura, les doy la más cordial bienvenida al ciclo de entrevistas Escena Baja California con los hacedores de la escena en nuestro estado. Como ustedes saben, en este ciclo hablaremos de danza, teatro, música y los artistas que la conforman. Vamos a platicar de su carrera, de sus retos, de su filosofía. Incluso no solamente hablamos de los artistas y hacedores de la escena que han nacido en Baja California, sino también con aquellos que decidieron radicar en Baja California y desde aquí hablarle al vecino país, hablarle al resto de la República, hablarle a Europa y desde aquí comunicarse. Eso es lo que hace de Baja California un escenario tan rico de visiones, de formas de hacer y de formas de comunicarse a través del arte y la cultura. Y esta tarde toca danza. Vamos a platicar con un bailarín, coreógrafo y director, pues de los que tienen más tiempo en Baja California, haciendo danza, promoviendo danza, creando, eh, haciendo enlaces, buscando nuevas formas para la promoción de la danza y para su permanencia. Es un gusto presentar al maestro Gregorio Coral. El maestro Gregorio Coral es bailarín, coreógrafo y docente de danza contemporánea, así como preparador físico, deportivo, con amplia experiencia y reconocimiento en la región y en el país. Tiene formación en danza clásica, danza contemporánea, danza buto, teatro físico, performance, música aplicada a la danza, así como una intensa formación en medicina deportiva, masaje deportivo, técnica pilates, es entrenador deportivo personal y de acondicionamiento físico. Gregorio Coral realizó estudios también de música con la Orquesta de Baja California, en el Conservatorio de Música de la Orquesta de Baja California. Ha presentado su trabajo artístico en diversas ciudades de México, Estados Unidos y Cuba. Ha recibido diferentes distinciones, tanto regionales como nacionales. Ha participado en diferentes festivales de danza, un sinfín de festivales de danza a nivel regional, nacional e internacional. El maestro Gregorio Coral ha organizado diversas actividades docentes en la región, tales como el Conservatorio de Danza Contemporánea de la Frontera, proyecto avalado por la Universidad Pedagógica Nacional, entre otras actividades docentes de investigación y profesionalización de la danza. Ha sido becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes y es director, bailarín y coreógrafo de la emblemática compañía Subterráneo Danza Contemporánea. El grupo se constituye como un colectivo de bailarines independientes con inquietudes relacionadas con la enseñanza, difusión, promoción y creación de espacios para la danza contemporánea. Es también director y docente del Conservatorio de Danza Contemporánea de la Frontera, instructor de acondicionamiento físico para deportistas de alto rendimiento y maestro de acondicionamiento físico para bailarines. Ha sido bailarín invitado por diversas compañías profesionales de danza de la región, como el Ballet Cámara de la Frontera, la Compañía de Danza Baja California, la compañía del maestro Jorge Domínguez y Lux Boreal Danza Contemporánea. Ha recibido diferentes distinciones por su trabajo artístico como bailarín y coreógrafo profesional. Fiel a la improvisación y a la plástica escénica, utiliza el azar como piedra angular para ensamblar sus trabajos creativos. Su extensa formación en diversas disciplinas lo refleja en la forma de concebir la danza y el uso del escenario, un pie en lo convencional y otro en lo experimental. Y con esta idea doy la más cordial bienvenida. Es un placer tenerte, maestro, con nosotros, Gregorio Coral. Bienvenido. No, pues al contrario, gracias y qué bonita introducción, la verdad. Pero al contrario, muy agradecido de la invitación y pues qué más que compartir ahorita que se puede, ¿no? La experiencia. La verdad, estoy muy agradecido con ello. Muchas gracias a ti, maestro. Pues de eso se trata, de que platiquemos y conozcamos un poquito más allá de lo que conocemos del creador, porque
estamos acostumbrados pues a vernos ahí, ¿no? En las tablas, ver el trabajo, saludarnos al final, pero de repente no sabemos toda la historia del creador del trabajo que estamos viendo en el escenario y es por eso que Escena Baja California quiere aprovechar estos momentos de pausa en las tablas para adentrarnos un poquito más a la filosofía y a los retos que ha implicado ser parte de este movimiento y más que tú ya tienes tanto tiempo en la danza. ¿Cuánto tiempo en la danza, Gregorio? Pues desde que inicié hasta ahorita, pues ya, pues yo creo que ya le estoy tirando los 35 años y no es que un poquito más, la verdad. 35. 35 seguros, así oficiales, 35 años, de la primera vez que pisé un salón de danza, ya, 35 años. Y a ver, ¿cómo fue? Vamos entrando en materia. Ajá, ¿Cómo fue, qué sucedió en tu vida ujú. que te acercó a la danza y qué fue tan fuerte y tan impactante para que tú decidieras dedicar tu vida a ello? Bueno, para mí siempre lo he reflexionado que hay como un momento consciente y un momento inconsciente. El momento inconsciente, obviamente, ahorita ya haciendo reflexión, y sin sonar así a lo típico, yo recuerdo que desde muy chico siempre la danza ha formado parte de, desde pequeño, 5 o 6 años, yo me recuerdo bailando, siempre, 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 y pues obviamente eran cosas muy, por decirlo, muy, pues nada fuera de lo normal. No tenía ninguna formación, obviamente mi formación ya fue adolescente, pero esa primera etapa inconsciente, yo sí la recuerdo que la danza fue muy, muy, muy presente siempre. Pues obviamente bailaba la música que estaba en ese momento como en boga. Afortunadamente, yo siempre lo he dicho, me tocó una etapa de infancia entre los 7 y los 10 años, donde la música disco estaba como en su Ah, apogeo. Y ujú. obviamente la música disco se caracteriza por el baile, o sea, es una música que su esencia es bailar. Entonces yo recuerdo que siempre de pequeño era primero, en lo que me levantaba era bailar, 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 y ya después seguía a la escuela, ¿no? Entonces ahí me gustaba despertar y lo primero que hacía era bailar. Entonces, obviamente esa etapa yo le llamo inconsciente porque no lo hacía yo con una cuestión consciente. Pero ya reflexionando, digo, sí, pues ya lo traía desde esa época porque sentía un gozo. Es una necesidad muy primaria, pero era un gozo por moverme. Y pues yo ya conscientemente, y creo yo lo he reconfirmado, la etapa de la preparatoria, que es entre los 15, 14 a los 18 años en esa edad, creo yo que es la etapa donde uno se decide o uno se marca Mm. hacia su etapa más adulta. Entonces, en mi caso, yo no me sentía como una persona ni creativa, ni sensible, ni nada, sino solamente sabía que era muy inquieto. Entonces, en esa etapa, para mí fue muy decisiva, o me marcó mucho porque yo descubrí las artes escénicas. Yo descubrí, yo empecé en teatro, o sea, yo no empecé en danza. Mi primer acercamiento hacia las artes escénicas fue en teatro y fue con el maestro Ignacio Flores de la Lama, que él daba clases en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Entonces, yo en ese momento, yo sabía que tenía algo ahí dentro hacia las artes escénicas. Afortunadamente, tuve una maestra, que desafortunadamente no recuerdo bien su nombre, era una maestra que me daba en ese tiempo literatura. Ella me estuvo como empujando. Yo creo que ella ya veía que tenía como facilidad escénica y con ella yo me atreví a escribir una obra de teatro y representarla. Y por cierto, la tengo grabada ahí en beta, es una joya para mí. Si ¿Recuerdas algún qué día obra de teatro era? se llama A la orilla del abismo. Y la recuerdo muy bien porque si yo te la empiezo a platicar ahorita, te van a sonar como muchas imágenes muy recurrentes en mi danza ahorita en mi Ah, danza ya consciente. Yo recuerdo que en esa danza usaba ramas secas, que es una imagen que ahorita de alguna manera lo he usado. Usaba mucho el manejo de telas, era como una exploración que yo tenía en ese momento también.
Y estoy hablando que tenía yo 15 años, obviamente no sabía nada de teatro, de danza, de coreografía, pero era para un concurso interescolar de teatro. Entonces, a mí ya en la calificación me descalificaron por el tono que no tenía como una cuestión. Buscaban una obra que hablara de valores, una obra que hablara de patriotismo, pues cuestiones más cívicas, que Y yo más lo entiendo, tradicional, ¿no? Claro. y más tradicional. Emilio Carballido era así como Claro. el que marcaba, ¿no?, la línea, y lo mío pues era totalmente experimental y era hasta catártico y más performero en sí. Y ya lo que también es como un elemento que es muy recurrente, es que yo trabajé con gente totalmente amateur, o sea, eran mis compañeros de clase, cero teatro, cero formación, y eso es una constante en mi trabajo ya consciente, porque yo he trabajado con gente que no tiene nada de formación dancística, pero yo los moldeo para que puedan desempeñarse en una coreografía ya mía. Entonces, esos elementos, por eso digo que marcan mucho, porque yo los hice de manera inconsciente y después fue mi conciencia que los estuvo retomando. Entonces, cuando yo empecé en teatro, pues imagino que el maestro, entre la maestra de literatura, que ya me preveía ahí como una cuestión creativa, ella me defendió, me dieron un trofeo de compensación, bueno, nomás para no dejar pasar el detalle y demás. Y ella fue la que me animó a estudiar teatro. Así, amigo, ¿sabes qué? Pues métete a los talleres ahí en la Prepa Federal para que pues te vayas formando en teatro. Entonces, ya entré a los talleres de teatro. La verdad, yo no estaba muy convencido porque no me llamaba mucho la atención, pero me gustaba el drama, la cuestión de la representación. Y cuando conozco Yerma y esas obras, La Casa de Bernardo de Alba, pues a mí así como que me cautivaba, ¿no? Y entonces yo empecé por esa línea. No recuerdo si fue un año o fue un semestre, pero no fue mucho tiempo. Son 3 años de prepa, al menos un año sí estuve ahí. Pero eso sí lo tengo muy consciente. El maestro me dijo, me dice, yo te recomiendo. No recuerdo qué edad tuviera ahí Nacho, maestro Ignacio Flores de la Lama, obviamente muy joven, pero yo recuerdo que él me dijo, yo te recomiendo que para que complementes lo que estás haciendo ahorita, estudia danza. Y fue lo único que me dijo, o sea, fue lo único. Entonces, pues yo siempre he sido muy obediente de mis maestros, la verdad. Yo me acerqué a la Casa de la Cultura, en la Casa de Cultura aquí en Tijuana, y entré al taller de danza moderna con el maestro Antonio Galindo. Entonces, en cuanto llego ahí, empiezo a ver el movimiento, empiezo a ver ya las coreografías y todo eso, y automáticamente yo hice química con eso. O sea, era algo que ya me estaba esperando. Entonces, yo nunca tuve, ni mi familia ni nada, tuvieron como esa limitante para que yo me dedicara a la danza. Nunca hubo esas limitantes que a veces hay, o por el trabajo, o por la cuestión de los tabúes que puedan haber. Entonces, afortunadamente, lo digo para bien, mis papás ni me pusieron, pero tampoco me limitaron en no hacerlo. Entonces, eso yo lo agradezco mucho porque me dieron esa libertad de hacerlo. Cuando yo piso el primer salón de clase a los 15 años, por eso digo que desde los 15 años yo empecé, ya nunca los he soltado. O sea, yo empecé a los 15 años y ha tenido altas, bajas y permanencia, pero desde los 15 años ya me empecé a dedicar a la danza. Y mi primer maestro, allá así oficial, fue el maestro Antonio Galindo, danza moderna, en Casa de Cultura de Tijuana, en el año 1985. Que es tu sede todavía, Casa de Cultura. Es mi sede. Y como te dije, es que eso igual ahorita lo iremos platicando, te marca mucho. Mi trabajo siempre se ha caracterizado, tanto trabajo escénico como trabajo en pedagogía, por ser más del entorno regional, más local. Y eso, la verdad, tiene un trasfondo, no es una limitante para mí que no pueda irme al extranjero o hacer giras internacionales, sino es un interés ya genuino que yo tengo de permanecer en lo local como primera instancia. O sea, no desatender esa parte local, porque para mí tiene un trasfondo muy fuerte. Entonces, al haberme yo formado prácticamente aquí en Tijuana,
Obviamente tuve muchas salidas para buscar la formación ya profesional, pero mi formación y mis inicios y todo lo que me ha marcado ha sido aquí, meramente local. Lo he encontrado aquí en Tijuana. Y estuviste en teatro, conociste y después conociste la danza. ¿Qué encontraste en la danza que no encontraste en el teatro? ¿Qué fue lo que encontraste ahí? En la danza, yo es cuando descubro esa parte consciente, que el movimiento es un lenguaje, que el movimiento me permitía a mí hablar, o sea, obviamente con el cuerpo, algo que no es textual, algo que no es, que no tiene representación a través de la palabra, a través de la pues, escrita o hablada, perdón, pero me hice consciente que el movimiento era suficiente para yo poderme expresar. Y por eso, en cuanto yo pisé el salón de clases, yo nunca tuve la duda de que estaba haciendo ejercicio, que estaba haciendo, no. Yo supe que era una exploración para mí y fue como que todo fue cayendo de una manera muy natural. Se despertaron mis sensibilidades y algo que me marcó mucho fue que cuando yo entré a ese taller con el maestro Antonio Galindo, conocí a unos compañeros que que eran bailarines, que éramos una colectividad y eso fue muy importante para mí. Y yo en ese momento yo proveía un elemento que me fascina, que es la música para hacer danza. Entonces yo al maestro Antonio Galindo le conseguía, o le llevaba más bien, porque él tenía ya su música, ¿no? Pero yo siempre le llevaba discos que yo ya tenía, viniles y demás, y le proveía música, él obviamente muy respetuoso lo recibía, algunos sí los llegó a utilizar, otros tal vez no le motivaron nada, pero me dejó estar en ese proceso de creación y que la verdad pues a mí me empezó a despertar la parte coreográfica, ¿no? Inconscientemente porque yo tampoco sabía que estaba construyéndome con esos elementos. Uno a veces ingenuamente no está consciente de la experiencia o el nivel de maestro que uno tiene y se ve uno muy atrevido de opinar, ¿no? Sobre el trabajo o llevarles alguna idea es ingenuamente porque pues, a veces ellos son altos calibres y uno va Claro. empezando, ¿no? Y pues con él sentí esa empatía, él me permitió, en ese momento para mí, yo ya venía de una primera iniciación con una persona que tú conoces mucho, bueno, que fue compañero tuyo, Manolo Escutia, de museografía. Él fue una persona que a mí me marcó también bastante porque mis pintas de la secundaria, o sea, un año antes de la prepa, yo las hacía al Centro Cultural Tijuana, Ah, de mira. la prepa. Entonces, y yo iba, pues, ya más a nivel de la prepa, mis pintas era ir con Manolo Escutia y hablar, platicar. Entonces, él me abría así como el panorama de libros, de ideas, de cuestiones plásticas, y entonces todo eso a mí me motivó mucho la pasión por la plástica, que es un elemento muy recurrente en mi trabajo. Entonces, Absolutamente. Manolo Escutia pues tuvo mucho que ver en esa parte, fíjate. Qué curioso, ¿verdad? Sí, sí, bueno, Y es que este tipo de conversaciones, ¿no? Y este tipo de detalles son los que hacen entender mucho más, ¿no? Ya tu obra, porque pues uno va haciendo ahí las conexiones, ¿no? Las influencias, lo que te marca, como bien dices, que ya vamos a entrar más adelante en ello. ¿Quién más? ¿Quiénes más fueron tus maestros? Síguenos contando. pues seguí en esa parte, yo ya sentía mucha sensibilidad por la música. Desde muy pequeño siempre fue mi gran afición. Ahorita no lo ven, pero esta pared está tapizada de discos, porque me fascina la música. Es una parte que yo no sé qué me gusta más, si la danza o la música. Esos son artes que me complementan bastante. Y pues yo en esa etapa me empecé a abrir a descubrir, ¿no? Empezó mi pasión por comprar música, y mi única orientación que yo tenía era el dibujo de la portada del disco. Entonces, si era algo que me llamaba la atención, ya fuera jazz, new age, música étnica, rock progresivo, lo que fuera, yo lo compraba, lo compraba, lo compraba, y pues ahí fui haciéndome ya como un gusto musical.
pero todo era para yo poderlo sensibilizar o procesar para que fuera como una música factible para poder hacer una danza. Entonces, ya ahí es donde empecé a tomar como un elemento detonador la música, como un elemento de creación hacia el escenario. Entonces, todo eso porque yo lo veía directamente del maestro Antonio Galindo. Yo con él empecé, o sea, mi formación dancística, él fue prácticamente con el que yo empecé. Me siento muy orgulloso de ser su discípulo, porque la verdad lo digo con mucho orgullo. Tal vez no se conozca mucho la obra de él, porque lamentablemente él se centró más en la cuestión formativa que en la cuestión creativa, pero siento que a muchas personas nos marcó, a mucha gente que ahorita vive en Tijuana, y yo con orgullo lo digo que es una persona que me marcó. En esos tiempos también empieza a llegar como un boom aquí a Tijuana, un poquito más de años, empieza a llegar el maestro Jorge Domínguez, empieza a llegar el maestro Ricardo Peralta, Alberto Medina, entonces gente que venían de fuera, principalmente Ciudad de México, y pues empezaron ellos ahora sí que a nutrir la escena dancística aquí en Tijuana. Aquí estamos hablando de 80s. Ya a finales de los 80s. Yo empecé en el 85, que es la etapa, bueno, más o menos, yo ingresé a la prepa en el 85. Contemporáneos míos, pues ahí estaba Coward en teatro, pues había gente que ya ahorita pues ya tienen también una trayectoria, pero digo, nos conocíamos algunos, otros no, pero en esa generación más o menos pues salió mucha gente. Julieta Venegas, por ejemplo, fue mi compañera en danza, ella en jazz. Ella, Julieta Venegas, me tocó trabajar pues con mucha gente que ahorita ya pues tiene hasta cargos públicos, ¿no? Pues, digámosle de una manera, pero creo yo que fue pues una eclosión ahí en la prepa federal, siempre ha sido como un nicho, en la prepa federal, un nicho de creadores en muchas áreas, ¿no? Creo que tiene una estructura, tiene una magia esa escuela, que creo que todavía lo mantiene. Porque y un interés particular en los talleres artísticos, ¿no? Exactamente. O sea, realmente cuida a sus maestros, no tienen la misma importancia que las materias que se ven en clase, los talleres, ¿no? Y el mismo nivel, y son tremendamente competitivos, ¿no? Digo, son conocidos en muchas partes los talleres de la preparatoria. Así es. Sí. Entonces, sí, yo creo que eso pues sí marca y sí nos da como a todos esa posibilidad de podernos, pues ahora sí que dedicar o podernos experimentar en otras áreas que no son las habituales. Por ejemplo, en mi caso, y lo he dicho muchas veces, pues me pidieron la baja en la prepa federal alguna vez por mi aspecto, ¿no? Porque como era tan teatral, llevaba maquillaje y me vestía raro y esas cosas, pues la asociaban con que era una persona, pues un vándalo, una persona holgazana. Cuando me pidió el maestro Barraza, que en aquel tiempo era director de la federal, me dice pues que no podía entrar a la escuela, que estaba dado de baja, suspendido. Entonces yo le digo, maestro, ¿y cómo le hago? Porque soy seleccionado para la Olimpiada Juvenil de Conocimiento en Química. Entonces ya sacan mi card de calificaciones con 9.8 de promedio y una cosa así. Entonces, digo, pues ahí está mal, ahora sí que valorar a una persona por aspecto, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esa parte... Y no te dieron de baja, obviamente. No, pero sí, pues era como una cuestión, digo, yo ahorita ya lo entiendo, ¿no? Porque también uno era un poquito exageradito. Ahorita ya me ves muy normalito, pero digo, es lo habitual, digo, yo lo veo ahorita con mis alumnos adolescentes y digo, pues, es lo habitual, tienes una etapa de rebeldía, pero yo siempre he combinado esa parte, la responsabilidad y el respeto, pero que me permitan ser, ¿verdad? Obviamente ahorita uno ya hace más concesiones, pero en esa etapa creo yo que fui muy certero en poder ver y estar tomando decisiones. Y tener el respeto siempre por los maestros
me ha ayudado mucho como a encontrar el norte. Y haces una carrera universitaria también, ¿verdad? Yo cuando termino la prepa, bueno, en esos 3 años descubrí la danza. Ya cuando descubro la danza, pues fue así como meterme de lleno. Empiezo a estudiar jazz, empiezo a estudiar mis primeras lecciones de ballet y todo así como una cuestión ya más en forma. Y entro a la universidad, a la UABC. Yo soy contador público de profesión. Inicialmente me interesaba a mí la carrera. Obviamente yo quería dedicarme profesionalmente a la danza. Yo quería estudiar danza y lamentablemente en aquel tiempo no había licenciaturas aquí en Tijuana. De hecho, no las sigue habiendo. Bueno, hay algunas escuelas como Campo Bello que tienen la opción de licenciatura, pero no había en aquel tiempo algo cercano y factible. Y lo más cercano, como toda la vida, es Ciudad de México, ¿no? Entonces yo tuve posibilidad de ir a Ciudad de México y de manera así como intuitiva acercarme a la Escuela Nacional de Coreografía, porque yo no sé por qué sentía yo que era coreógrafo más que bailarín. Entonces yo fui a la entrevista pues para ver más o menos, pedir información. Entonces yo me marcó mucho la persona que me entrevistó y me dice pues que yo no tenía como el perfil para ser coreógrafo. Y a mí me pasó a la inversa. Con la persona que me estaba entrevistando, yo no sentía que me estaba entendiendo mi sensibilidad, que no sabía, no entendía la música que escuchaba, las películas que veía, ese universo que yo me había construido, me sentía muy lejano en ese lugar. O sea, no lo sentía como que ahí pudiera desarrollarme. Entonces, me dio hasta gusto que me dijeran que no era mi lugar. Entonces, pues yo me regreso ya pues a Tijuana, por un viaje no vamos así. Y pues yo continúo aquí en Tijuana formándome, pero era a nivel amateur, obviamente, porque son talleres 2 veces por semana. Terminas un semestre, repites porque son semestrales. Es una formación pues muy básica. Y yo entro a la universidad, en la UABC. También tienen un poquito la estructura como tienen la federal. Tienen talleres culturales también y tenían ahí talleres de ballet, tenían talleres de música, tienen talleres de diferentes tipos de danza, ¿no? Y pues yo me acerco, pero ahí, cosa curiosa, fíjate, me acerco más al taller de piano y al taller de fotografía. Entonces yo sabía que la imagen y el sonido siempre era algo constante. Con mi maestro de piano, pues yo recuerdo que ya estamos en las lecciones y esa imagen no se me borra. Ya está en el piano y nomás él está a un lado de mí, no decía que no, y que no. Entonces, pues yo obviamente no tengo, tal vez pueda tener la sensibilidad, pero no tengo la habilidad, que igual se ha visto en la danza. O sea, muchos pueden sentir, pero al final de cuentas requieres cierta habilidad física pues para poderlo demostrar, ¿no? Entonces, él muy sabiamente me dice, yo te recomiendo, y yo como sabedor de esto, que te inclines más hacia la danza. O sea, está bien la música, todo eso, pero lo tuyo es la danza. Entonces, o sea, como que no te pierdas Claro. en estos talleres, dale oportunidad a la danza. El maestro Bojorques, Manuel Bojorques, fue mi maestro de fotografía. Y pues igual, o sea, sí tengo sensibilidad para entender la imagen y todo eso, pero al final de cuentas era como un elemento nada más. O sea, no era mi pasión. Entonces, ahí vuelve a aparecer otra vez que mi pasión realmente es la danza. Entonces, siempre, y eso creo que es algo, y ahorita ya lo digo con conciencia, cuando te vas alejando de lo que tú realmente te define o te apasiona, es cuando más lo valoras, cuando más lejos estás. Una carrera, contabilidad, talleres que nada que ver con la danza, como teatro, como música, como fotografía, corte y confección estudiaba también. Entonces esas disciplinas que digo, se pueden usar, pero con eso no bailas. Entonces en ese momento mi pasión por la danza estaba como más desbordada. Entonces en ese tiempo yo doy un giro y ya estaba estudiando jazz y danza contemporánea. Estudié un tiempo jazz con el maestro Ricardo Peralta, y luego algunas clases de contemporáneo, pero descubro el ballet
o sea, ya en una función que vi, y eso me apasionó porque lo que yo vi en el escenario era ya una función en forma, o sea, con una estructura coreográfica, una producción en escenario, en escenografía, vestuario. Entonces eso a mí me marcó bastante y pues yo la asocié con el ballet. Entonces cuando empiezo a estudiar ballet, lo que me marcó fue que hay una metodología y que hay una estructura y que te permite como ir marcando tu camino. Obviamente también lo tiene la danza contemporánea y todo eso, pero lamentablemente yo no había tenido ese acercamiento, eran talleres. Entonces ya cuando descubro el ballet, donde hay como toda una disciplina muy, pero muy rígida que tienes que seguir, en la cual te tienes que formar, fue muy satisfactorio para mí porque precisamente me dio esa formación que yo no tenía. Y no digo meramente técnica, sino que es como toda esa cuestión, todo ese ritual que debe tener el bailarín, ¿no? El culto por el cuerpo, la sapiencia y la inteligencia corporal. Entonces ya me da más elementos más elaborados y más profundos y que yo los descubrí en el ballet. Entonces, eso me permite a mí descubrir ya diferentes caminos. O eres el intérprete, o eres el creador, o eres el intérprete creador, o eres nada más el intelectual. Entonces ya descubro como un poquito más de posibilidades. También algo que fue para mí muy importante, tengo un hermano, Alberto Coral. Él por ese tiempo trabajaba en la biblioteca de la Universidad de La Joya. Entonces él tenía acceso a todo un material en biblioteca de toda la danza americana, ¿no? Y europea. Entonces él me traía videos de toda esa danza que obviamente no la podía yo ver en televisión ni nada, no había internet, nada de eso. Entonces yo me nutro de toda esa danza posmoderna americana, más que de todo el movimiento nacionalista mexicano. Entonces yo descubro más por el lado americano que por el lado de lo que se estaba haciendo aquí en México. Y también yo empiezo a ver mucha danza y a viajar mucho para ver danza. Y creo yo que eso también me permitió pues tener una formación un poquito más abierta. Y para mí era religiosamente ir a Ciudad de México exclusivamente para ver danza. Y veo ahí desde Ballet Teatro del Espacio, Ballet Nacional, a Jorge Domínguez, Lidia Romero, pues todas esas gentes que yo ya los veía, ¿no? Y porque a Tijuana no llegaba prácticamente mucha danza. Creo que hubo un tiempo donde sí había un poquito más de conexión con Estados Unidos, San Diego, y con Mexicali, y aquí confluía en Tijuana. Pero tenías que viajar para conocer. Y todo eso fue en ese proceso de la universidad, que fue más o menos entre el 88 y 93, esos 5 años que son la universidad. Y yo cuando termino mi carrera, obviamente me dedico a ejercer, ejercer la que viene siendo mi carrera de contador. Y los primeros años pues fue totalmente abocado y la danza se quedó ahí como en stand-by. Si tenía tiempo, iba una vez o dos a la semana. Ahí descubro toda la parte complementaria para mí, que es el gimnasio, todas las disciplinas deportivas, atletismo, pesas y toda esa parte física. Y pues me aboco mucho a eso por los horarios, porque empezaba muy temprano, 5 de la mañana, o muy noche podía acceder a un gimnasio. Entonces me permite a mí como cultivar el cuerpo, ¿no? Seguirlo trabajando. Y pero dejo pausado la danza como tal. Y ya entre el 93 y 95, esos 2 años que medio me pausé, se empieza otra vez así como que... Entonces yo estuve en esos años colaborando en la compañía de danza Baja California con el maestro Raúl Martínez Tadeo, que es una compañía de ballet ya muy arraigada aquí en Tijuana. Claro. Ahí yo de plano le agradezco mucho porque tuve la oportunidad de apasionarme. ¿Por qué lo digo? Porque yo podía ir en la mañana, tomar mi clase, podía regresar en la tarde y quedarme desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, clase tras clase, clase tras clase. Tomaba 3 clases seguidas a veces no había nadie más que yo y me daba la clase. Entonces fue para mí muy importante porque
yo hice conexión con esa pasión, o sea que no hay, es una entrega total, ¿verdad? Entonces se empieza otra vez a mover el gusanito de la danza, de la danza. Entonces siempre digo que en cuanto más te alejes de tu pasión, más se hace presente. Entonces yo estaba en un despacho contable, rodeado con cosas que nada que ver con la danza. Claro. Entonces me vuelvo como más. Entonces estamos como en el 95, en esos años más o menos. Y ahí, Gregorio, ¿hasta ahí todavía no te asumías coreógrafo? No, para nada. Yo era únicamente intérprete. En ese tiempo, en esos años 92, 95, ¿qué estaba pasando en Casa de Cultura? Estaba como titular de danza contemporánea el maestro Alberto Medina, en paz descanse. El maestro Antonio Galindo, pues ya no estaba. Y ya estaban aquí en Tijuana el maestro Rafael Oseguera en ballet. Estuvo un tiempo el maestro Jorge Domínguez también. Y pues el maestro Ricardo Peralta también haciendo, pero Ricardo ya estaba más abocado en Estados Unidos. Entonces sí venía, pero era más su trabajo porque él estaba asumido como bailarín en ese momento. Entonces estaba más metido él como ejecutante en el lado americano. Y sí venían y bailaban aquí en Tijuana, pero con compañías de Estados Unidos. Entonces, bueno, yo estuve en esa compañía de danza de Baja California como en el 96, precisamente, a principios del 96, yo ya empezaba a sentir una fuerte necesidad de hablar, de construir, de crear. O sea, yo para mí ya no me llenaba estar bailando un cascanueces, estar bailando un lago de los cisnes. Yo le tengo mucho respeto a la danza y al ballet mucho más. Y me gusta, me encanta a mí el ballet, soy así como muy apasionado del ballet, pero dentro de mí había algo que quería salir, entonces yo no me sentía. Ahí con el maestro Raúl Martínez Tadeo pasó lo mismo que con el maestro Antonio Galindo. Fue ese mismo proceso, yo acercaba música, me permitía hacer telones, aportar ideas de vestuario, maquillaje, mucha libertad para trabajar. O sea, ahí se empezó a Entonces, gestar nuevamente, ¿no? Tu acercamiento a ser creador. creador, exactamente. Entonces, para mí han sido como esos detonadores hacia la parte creativa, ¿no? Más que a la ejecución. Y a mí me apasionaba escucharlo, él hablar. Siempre me platicaba la misma historia de cómo era la danza para él en Ciudad de México, cómo fue. Entonces, ver todos los trabajos de la Compañía Nacional de Danza, que a veces venía aquí a hacer temporadas, ver esas producciones, sí apreciaba yo la ejecución, pero era más la producción. Lo que siempre me cautivaba era Tu la ojo producción. era mucho más general, ¿no? Entonces, para mí era ver a Ballet Teatro del Espacio, era verlo así como todas esas producciones muy grandes que maneja o manejaba. El Ballet Nacional, ver esas producciones que son muy, muy grandes, la Compañía Nacional de Danza también, Ballet Independiente, todas esas compañías que son de muchos elementos y producciones Y muy de gran elaboradas. formato, sí. Pero Entonces, a hasta mí ahorita, hasta este momento, la danza contemporánea todavía no se asomaba. no se asomaba, ¿A no, través de ahorita quién sucede? Jorge Domínguez. yo creo, yo ya la traía un poquito por este elemento de la danza americana. Hay una coreógrafa que se llama Carolyn Carson. Ella, sus trabajos me marcaron mucho a mí ya a nivel estético, porque son trabajos muy fantasmagóricos, muy surreales, muy oscuros. Entonces yo encuentro, aparte, para mí siempre ha sido una estética más gótica, más oscura, y es lo que a mí al principio era quererlo cambiar yo, pero ahorita ya de unos años para acá, digo, es lo que me apasiona, es mi Claro. esencia, entonces digo, es mi voz. Habrá gente que le apueste más hacia la luz, hacia otros elementos, entonces son voces diferentes. Entonces con ella, que es danza contemporánea, para mí me empieza a marcar. Unos años antes descubro el trabajo de Delfos, que radicaban en Ciudad de México,
y ellos fueron los Delfos y Antares en Hermosillo. Esas dos compañías nacionales, yo las tomé como un referente, o sea, sus trabajos creativos, yo los sentía como yo puedo hacer eso, yo entiendo cómo hicieron eso, porque sentía lenguajes muy cercanos, ¿no? Los juegos de luces, de vestuario, la importancia del maquillaje, de la plástica, que son muchos elementos que yo los sentía muy cercanos para mí. Entonces, cuando esa voz ya presente de querer yo hablar en lo creativo, pues sucedió ahí un rompimiento con la compañía de Danza Baja California, en el que yo tuve que decidir de ya no continuar porque ya no me sentía satisfecho con eso. Entonces, yo ya en ese tiempo, a nivel personal, yo ya tenía un despacho contable que era mío. Entonces, en ese despacho contable, pues estoy hablando, tenía como 25 años, más o menos 24, 25. En ese despacho, pues yo era el titular como contador y tenía mis auxiliares. Auxiliares te van a sonar. Era Claro. Ángel Arámbula. Ángel Arámbula, ahora codirector de Lux Boreal. Lux Boreal, ajá, ahí entró Ángel Arámbula, un niño muy tímido, como auxiliar, entró como auxiliar practicante porque era estudiante de contabilidad, por eso es que él entró allí. Patricia Pacheco, que es, también es contadora, era auxiliar ahí. Y estaba mi hermana Adriana Coral, que ahí hacía sus prácticas profesionales de comunicación. Ahí empezó a hacer como sus prácticas, ¿no? En ese despacho, en esa firma, ¿no? Ah, mira. Para liberar servicio social. Entonces, en ese tiempo, Adriana, pues mi hermana, ya me había seguido mis pasos dancísticos, ella había estudiado ballet, jazz y todo, y bailábamos juntos en la compañía de danza de Baja California. En esa compañía, yo alguna vez invité a Ángel Arámbula, y pues obviamente así le hizo una eclosión a él en descubrir eso. Obviamente yo ya tenía ojo de que tenía facilidades y habilidades para la danza. Me voy a detener tantito. ¿Estamos hablando de los inicios en la danza de Ángel Arámbula? Sí. O sea, Ángel entra a la danza por medio de tu invitación. ¿Es su primer acercamiento a la danza? A la danza, exacto. Vaya. Sí, digo, prácticamente, yo lo inicié en toda esa parte. Obviamente los méritos son de él. Digo, eso yo nunca me voy a colgar ningún mérito que Pero no es me importante corresponda. conocer esas historias. Yo sabía que habían colaborado juntos por medio de su otra carrera y que se conocían de hace muchísimo tiempo, de toda la vida en la danza. Lo que no sabía era que, fíjate, hablando de tu carrera, conocemos cómo entra Ángel a la danza. A la danza. Entonces él entró prácticamente porque el primer acercamiento que yo le hice fue al gimnasio. Me acuerdo que íbamos a correr en la mañana y luego lo invité al gimnasio. Él empezó a trabajar con su cuerpo. Ya lo invito a una clase de ballet. Él se queda así como fascinado con eso. El maestro Raúl Martínez Tadeo, pues, le vio el talento que tenía, obviamente, y rápidamente él avanzó, o sea, avanzó muy rápido. Entonces, a nivel de ejecución, él avanzó muy rápido, porque tiene, obviamente, una parte física que le beneficia, altura, elongación, flexibilidad, todos esos atributos. Yo todo lo contrario, chaparrito, más bienito. Entonces, oye, ahí ya estaban los tres juntos. Estaba Adriana, que es tu hermana y que además ha bailado contigo toda la vida. Toda la vida, exacto. Ángel y tú ya estaban juntos compartiendo en la danza. En la danza. Y Patricia Pacheco, que es el otro elemento a donde quiero llegar, ella empieza en talleres en Casa de Cultura. O sea, ella no nos siguió al ballet. Ella se quedó en la parte de danza contemporánea con Alberto Medina. Entonces, cuando trabajábamos en ese despacho, que estábamos los cuatro, que estábamos trabajando ahí, alguna vez logramos convencer a Patti de que fuera a la compañía de danza California, de Baja California, y ahí ella empezó a bailar también con nosotros. Obviamente eran coreografías neoclásicas.
Cuando yo me salgo de ahí, casi en el 96, para esto yo había colaborado mucho en la compañía, no nada más a nivel de bailarín o creativo, sino también a nivel administrativo, porque les ayudé a hacer la asociación civil, toda esa parte administrativa contable, los apoyé para impulsar la creación de la compañía. Entonces, pues yo hice todos los trámites y toda la cuestión, pues ahí administrativa, ¿no? Y pues yo decido ya salirme. Entonces yo me salgo y se quedaron Patti, Adriana y Ángel en la compañía. Nada Aquí más ya que estamos actualmente, en el 96. 96. Estamos hablando de un año antes Entonces, de que naciera y era Subterráneo. subterráneo. Entonces, los cuatro trabajábamos juntos en el despacho, pero ya nos estábamos dividiendo para bailar. Entonces, yo lo que hago, yo me voy al CREA, a las instalaciones del CREA, que es el lugar donde había salones, que yo veía salones de danza. Entonces yo pido prestado un salón, que era un salón, que era un baño que habilitaron como un salón de ballet. O sea, era pura azulejo, un salón fríísimo ahí. Entonces, yo ahí empiezo a dar clases de danza, entre ballet y contemporáneo y así. Entonces yo empiezo con esa parte, pero más que yo verme como maestro, era la parte creativa de hacer. Entonces en eso empiezo a invitar a Adriana, mi hermana, y lo invito a Patti, y lo invito también a Ángel. Entonces llegó la disyuntiva que les dicen, o bailan con Gregorio, o bailan con Raúl Martínez Tadeo, ¿no? Entonces, pues Adriana pues no tuvo mucho que pensarle, mi hermana pues dice, no, pues yo para acá. Claro. Patricia Pacheco, pues es mi amiga toda la vida, y a pesar de que yo nunca los condicioné, pues jaló para acá. Y el último en jalar fue Ángel. Ángel fue el último, todavía se tardó como unos meses ahí en la compañía, y al final de cuentas, pues se vino con nosotros. Entonces, ya cuando tuve ese equipo, se empezó a nutrir con más gente. Y era gente que nunca había bailado, pues no son bailarines. Y con ellos, todo el 96 estuve trabajando, principio del 97, y concebimos la primera obra de Subterráneo. Entonces, Subterráneo se llamaba Proyecto Subterráneo de Arte. Ese fue el nombre inicial de la compañía. Proyecto Subterráneo de Ahora Arte. ya vamos a empezar a hablar de Subterráneo Danza. ¿Por qué se llama Subterráneo? ¿Por el Okay. salón o por qué? Pues fíjate que primero, porque nosotros, bueno, cuando yo lo concebí, obviamente nunca concibes tú cuando inicias la duración y la trascendencia de un proyecto. Nunca lo haces así. Lo que haces es buscar filias o gente que te siga tus ideales para poder concretarlo inmediato, que es bailar, que es crear, pero nunca piensas en construir un grupo que dure 30 años, 20 años, no. Entonces, en mi caso, era construir un colectivo donde se pueda, yo como creador, hacer danza sin tener limitantes. Entonces, como no quería ser muy visible, entonces digo, vamos a estar por lo subterráneo. O sea, así, sin decir nada, sin ser pretenciosos de nada, entonces subterráneo, subterráneo, A subterráneo. ver, ¿por qué no querer ser visible a alguien que se dedica a la escena? Porque lo que pasó, y no voy a decir nombre ni nada para no balconear, no, lo que pasa es que lamentablemente en ese tiempo nos veían con mucho, y sigue pasando, ¿no? La gente que va empezando y las compañías ya establecidas, pues a veces no ven con mucho ánimo a la gente que va iniciando, ¿no? Mm. Entonces yo empecé a sentir un poquito el ambiente así ya como definido con dos, tres figuras. Entonces ni pretendía yo competir con nadie ni nada, pero algo que me ha caracterizado es que mi iniciativa que tenga, yo la voy a hacer. O sea, no pido permiso, yo la hago. Entonces, yo atinadamente tuve claro que para poder concretar teníamos que tener un lugar para ensayar y una fecha para presentarnos. O sea, eso fue así como que si no tienes un lugar para ensayar establecido y una fecha tope para presentar un trabajo, puedes pasarte años ahí, Claro. ¿verdad? Te puedes pasar años en la etapa romántica, ¿no?
exactamente. Y no hay deadlines, no hay objetivos claros. Ahí Exacto, sale tu contador, exacto. Sí, pues ¿no? era como a mediano plazo y Claro. ya tener. Entonces, a nosotros inicialmente nos decían que éramos los contadores que bailábamos. O sea, y la verdad, pues sí, porque Ángel, contador, Patricia Pacheco, contadora, pues yo contador, pues sí, los contadores que bailábamos. Entonces no se nos tomaba como en serio. Mm, mm, Y la verdad, digo, me consta el comentario porque pues digo, me consta que lo dijeron. Y no es mala onda, sino pues una realidad, ¿no? ujú. Entonces, nosotros planeamos nuestra primera presentación en agosto de 1997, que se llamó Sueños Desprendidos, una función en el Teatro del Seguro Social. Que en aquel tiempo lo tenía como en dirección Hugo Salcedo, era con Mm. esta Dora Arriola, eran los que estaban ahí como directores del teatro. Entonces, no recuerdo exactamente cómo fue la gestión para la función. No sé si, la verdad no recuerdo, si era una temporada de algo o tenían como una convocatoria abierta. Y pues yo muy ambicioso, era una obra de 1 hora y media, más o menos. Eran como 6 obras, mucha producción, mucho telón, mucho no sé qué, muchos extras, éramos como 20, 30 bailarines, bueno, no bailarines, porque muchos eran, llamé a mucha gente como extras. Entonces, pero ya fue mi primera obra, ahora sí Con tu producción, tú pagaste tu propia producción. todo, exacto. Y existe evidencia visual de la obra bajo llave. ¿Cómo fue? Bajo llave. ¿Cómo fue? ¿Cómo nos Fíjate que, fue en esas funciones? pues mira, yo ahorita digo, ya lo tengo más claro. Siempre digo que para llegar a la esencia es como cuando uno se desnuda, necesitas irte quitando capas, ¿no? Entonces, yo así ya me quedó claro que esas primeras obras, pues eran las capas tiernitas, la inocencia, pues la exploración del lenguaje, el no tener claro el camino. Entonces son obras, los trazos hasta torpes en cierto momento, pues con muchas carencias, se vislumbraban ya ciertas marcas, ¿no? Lo ostentoso de la escenografía tal vez, que es como una constante mía. La música es una constante en mis obras. La improvisación, el azar, siempre ha sido como una constante que me ha marcado. Y pues esas obras fueron con ese proceso. Yo descubrí mi método de trabajar. Y el método es muy, muy sencillo, que es ensayo, 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 ensayo y ensayo. Planeación, ensayo. Entonces eso yo lo descubrí, lo apliqué y es lo que me marca. O sea, yo no concibo hacer una obra improvisada en el peor de los sentidos, obviamente como un elemento de exploración, lo entiendo perfectamente, pero eh, creo mucho pues sí, en la planeación, ¿no? De los trabajos. Ya después pues, uno va descubriendo recetas, ¿no? Ya como creador y te facilita el trabajo, ¿no? Y después se convierte en tu verdugo porque ya no te permite hacer cambios o Ujú. aportaciones, ¿no? Entonces, te puede funcionar para bien y para mal. Entonces, esas primeras obras fueron con esa temática, una temática muy oscura, que es una constante en mi trabajo, desde la música, la estética, los temas y demás. Ahora, en ese momento que ya empiezas a ser creador, productor, creador, este, entiendes que ahí es tu lugar. Ahí ya es una claridad total. Sí, fíjate qué cosa curiosa, a veces la gente te dice verdades y no saben que te lo están diciendo. Pero yo por ahí porque escuché, o sea, me lo dijeron, pero lo escuché, es a lo que voy, que sí me hizo clic. Para poder hacer composición coreográfica, tienes tú que bailar lo tuyo. O sea, esa es como una recomendación porque te permite entender los lenguajes, ¿no? Escénicos. Entonces, yo he bailado al principio y lo sigo haciendo tal vez por necesidad o carencia de integrantes, tal vez, Mm. pero también como un elemento que yo me permito explorar. ¿Me explico? Pero nunca he querido ser el protagonista. De hecho, no me gusta.
No me gusta, yo prefiero que otros bailen y yo estar como en la otra parte, ¿no? Claro. Entonces, sí lo tuve que hacer porque lamentablemente ahorita ya hay un poquito más, y de hecho hay mucho más, compañías y más bailarines, pero siempre ha sido una carente el bailarín masculino, ¿no? Tanto en el ballet como en el contemporáneo, y pues obviamente somos así como muy contados los que nos dedicamos a bailar. Entonces, pues yo no tenía más opción. Éramos pocos hombres Ahora, y muchas mujeres. eh, me dices que parte de tu método es para perfeccionar o para concretar una coreografía y llegar al estreno, es la base, es el ensayo, pero hay un ingrediente importante del que incluso hablaba yo al momento de presentarte, que es el azar. Cuéntanos de esa relación a nivel creativo que tienes con el azar. Mira, yo creo que tú lo has escuchado y obviamente en el teatro se aplica mucho, que las obras tienen vida propia, en que te van diciendo cómo se construyen y demás. Y es cierto, la verdad que es cierto. Yo he tenido problemas así totalmente muy fuertes, por ejemplo, en pleno estreno de una obra, faltando una semana o dos, que el bailarín se me desaparece. Entonces, así, se me desaparece por X motivo. Entonces, obviamente, sí es un conflicto porque ya tienes un compromiso agendado y ya tienes ensayo, ya tienes resuelto todo. Es únicamente estás esperando la fecha. Entonces, ahí descubro que la persona que me resolvió fue por azar. Llegó al salón a preguntarme otra cosa, lo veo, digo, ¿tú bailas, verdad? Sí, sí. A ver, ven, y resuelve. Entonces ahí yo me doy cuenta de esa parte del azar, de una forma así muy, pues muy atípica, ¿no? Porque no fue ni con mística ni nada, fue así por necesidad. Y ya después, ya tomo mucha conciencia de eso, por ejemplo, cuando uno no encuentra la musa o la solución del vestuario, la música, la secuencia, hacia dónde quiero llegar, entonces yo dejo así que empiezo a observar. Entonces, por ejemplo, tengo una obra, te lo ejemplifico, se llama Onírica. Es una obra que tengo donde baila una persona espalda con espalda, está una persona colgada, es como siameses pegados por la espalda. Entonces, esa obra, yo tenía un problema porque una de mis bailarinas se rompió una rodilla, así literalmente en una práctica de gimnasia, Maricruz Félix, se rompió una rodilla, entonces yo ya tenía en puerta una obra o en un proceso. Entonces yo pasando por la calle, de repente veo a una indígena en el centro que llevaba a su bebé en la espalda con un rebozo. Entonces yo estaba en mi carro y el niño empezó a hacer esto y me volteé a ver y estaba haciendo eso y yo de ahí lo asimilé. Entonces resuelvo la obra con esa persona que no tenía facilidad de caminar. Al final de cuentas ella no lo bailó, pero se hizo para esa persona. Entonces, a lo que voy es que yo me di cuenta que tengo que estar abierto a esas cosas que van pasando en los procesos y que es el azar. El azar no es un elemento que no se pueda manejar, al contrario, creo que son como alternativas que hay y que uno tiene que aprender a escucharlas. Tiene que tener uno creatividad para poderlas sentir. Es como la intuición. O sea, la intuición tal vez es algo muy subjetivo, pero existe. O sea, eso existe. La corazonada, el no meterme ahí porque algo me dice que no. Entonces el azar para mí ha sido, ya no me preocupa tanto una obra, porque sé que la voy a resolver, Va a llegar, va. va a llegar, Eres un exactamente. observador incansable, aunque es una característica de los hacedores, de los artistas. Creo que tú no paras. Incluso cuando estás exponiendo, estás observando totalmente. Tienes como esta habilidad de estar todo el tiempo, te conozco como creador, te conozco como maestro, como amigo. Entonces he platicado contigo en muchos ámbitos y me doy cuenta de eso.
todo el tiempo estás observando y registrando, no solo observando, registras ahí en tu memoria emocional, en tu departamento también de colores y de formas, guardas ahí tremenda información que, que tal vez en algún momento es a lo que tú le llamas el azar, pero realmente es una memoria RAM impresionante que tienes activada, porque siempre estás todo el tiempo, tu corporalidad, tus ojos están siempre absorbiendo todo lo que ven, y de ahí que Subterráneo Danza no se parece a ninguna otra compañía. Ahí, como bien decías tú, hay una estética muy clara, hay una colorimetría muy clara, ¿no? Los púrpuras, los negros, los grises, ¿no? La naturaleza en el escenario. eh, todo es como una plataforma muy clara desde donde hablas las diferentes coreografías, pero es muy, uno puede pasar de repente así ciertas imágenes y es como, uno puede decir subterráneo, 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 porque hay una claridad en el discurso que, como dices tú, dices, de repente pensé en cambiarla, pero ahora al contrario, ¿no? Ahora creo que lo has abrazado más en una madurez como compañía y como creador, que dices, aquí, yo soy esto y desde aquí hablo. Lo que pasa es que yo tuve claro un concepto que me, como formado, perdón, es como la danza de autor, yo le llamo danza de autor, crear como una estética, o no crear, sino estar consciente que uno tiene como un sello personal. Se ve mucho en el cine, es una de las artes que me marca mucho, el cine. Soy así compulsivo con el cine. Y para mí la danza de autor es muy importante, ese sello personal. A mí se me complica mucho colaborar, tener como creativos que me colaboren, porque tengo que tener el control de todo. Todo. Yo Almodóvar lo siento muy afín en muchas cosas porque es todo. El botón, la pintura del ojo, la música, todo. Encuentro almas gemelas a veces en el proceso y ya me relajo un poquito y me aportan. Pero sí tengo que tener control absoluto de todo. O sea, todo. Por ¿Y eso, eso en tu carrera ha sido benéfico o sí ha habido momentos donde has dicho, es que yo podría si yo soltara un poco más, pero no está en mí? O es una parte que ya asumes y dices, bueno, lo tengo claro y así es, ¿no? ajá. Hubo un tiempo que sí quise así como democratizar mi equipo, pero la verdad, como te digo, así como ya sé que mi parte es más oscura, por decirlo de una manera, también siento que mi forma de trabajar es más central. Entonces, con los que yo hago más química, es la persona que se permite aportar, pero tú digieres y procesas y defines. Entonces, no porque no quiera, sino que son formas de trabajar, ¿no? Yo he Claro. trabajado en otras compañías y, por ejemplo, el maestro Jorge Domínguez tiene una forma muy diferente de trabajar, donde da muchas libertades y a lo mejor yo me siento cómodo, pero habrá quien no se sienta cómodo porque quiero que me digas qué quieres. O sea, a Claro, mí así dime qué es es. lo que quieres y yo te hago. Pero no me pongas a mí a crear, explorar, porque eso no lo puedo hacer, Sí, ¿no? es encontrarse, ¿no? Hay intérpretes para todos los Ajá, creadores, ¿no? Hay intérpretes de, sí, señor, o sea, yo estoy aquí para que usted me diga por dónde, ¿no? exacto, O hay intérpretes de, necesito que me dejes aportar porque si no, no exacto. siento que estoy realmente creando, ¿no? O al servicio de tu creación. Entonces es una cuestión como de encontrar al equipo adecuado, nada más. Exacto. Sí, o el que le sea afín a ahora sí que a la personalidad. De hecho, pues todos los directores tenemos como esa característica, ¿no? La tiranía, lo central de las decisiones, lo apasionado, ese registro que hablas de estar
todo momento, tú, evaluando, registrando, almacenando. Entonces, hubo un tiempo que yo trabajaba con Edward Coward, y entonces era como hacer una colaboración, pero uy, así como el ¿Cómo le choque de... hicieron? Pues por algo no lo hicimos, porque sí es mucha tensión, ¿no? Es buen amigo y todo, pero sí, digo, ahorita ya estamos maduros, ya es más factible, ¿no? Pero en ese tiempo era su momento más, más creativo, por decirlo de una manera, de él. Muchas obras en puerta, una fauna de actores ahí en primera en, fila. Entonces, pues la verdad era mucha presión, mucha presión. Yo me encargaba como en la parte, apoyarlo en la parte de acondicionamiento físico de los actores. Entonces era ahí a una Dirán Rodríguez, a Carlos Valencia, Mm, a Héctor Jiménez, todos ellos me tocó a mí como alumnos, ¿no? De la parte física, ¿no? claro, Entonces, tío, ya ahorita uno hace recuento y voltea, ay, mira, qué bien, o sea, pues claro. uno estuvo en los procesos, obviamente los méritos son de ellos, obviamente eso no, Ahora, no. Gregorio, estamos, estamos pasando por un momento difícil. eh, de ahí que esta entrevista no pueda ser presencial. Eh, eh, Estamos ahorita todos en nuestras casas tratando de cuidarnos, de estar sanos, de estar bien. ¿Por qué consideras que en este momento, Ujú. por los tiempos que estamos pasando, la danza debe permanecer? Ok. Porque es importante la danza ahorita que muchos podrían decir, lo importante para mí es estar vivo, estar sano, resolver, traer comida a mi casa. ¿Por qué la danza? Yo siempre, por ejemplo, en la parte de enseñanza, siempre hablo de que no es enseñar a bailar, sino es una educación corporal, una cuestión que te enseña a ser sensible desde el cuerpo. No el intelecto, no las emociones en otros sentidos, sino con el cuerpo, lo corporal, cómo te expresas, no bailar, sino cómo puedes con tu cuerpo comunicarte con el mundo, ¿no? Es una realidad. Y tú sabes, bueno, el 70% del lenguaje es corporal, no es verbal, no es escrito, es corporal. Entonces, siempre lo digo, si no lo educas, pues estás hablando barbaridad y media con tu cuerpo, porque no tienes esa educación de tu cuerpo. Entonces, para bien y para mal. Entonces, la inteligencia emocional está muy ligada con el cuerpo también. Entonces, yo siento que ahorita en estos momentos precisamente se requiere de mucha inteligencia emocional, en estos momentos de estar aislado, con la ansiedad, con el encierro, con la incertidumbre. Entonces, si tú no sabes con tu cuerpo tener esa comunicación, no digo el gozo de moverte, sino el gozo de entender que esto causa una sensación que te puede causar cierta tranquilidad. ¿Me explico? Entonces, a veces es únicamente como, y con el gesto y todos los afectos se demuestran con el cuerpo, con un abrazo, un beso, un apretón, una palmada. De los afectos siempre están ligados con un lenguaje corporal. Entonces la danza no puede pasar como una herramienta que no vaya a funcionar. ¿Me explico? Entonces es una herramienta que permite entender esa inteligencia de las emociones. Entonces ya uno cuando se construye en estos lenguajes del cuerpo, sientes una seguridad muy potente porque como te enfrentas a tanto desafío físico, de flexibilidad, de resistencia, de habilidad de girar, de saltar. Entonces es un trabajo muy demandante y eso te hace crear una sensación, obviamente de bienestar, pero sobre todo de seguridad, de que no eres invencible, ¿no? Pero sí esa seguridad de que la demanda estás preparado y formado como los militares. Ellos tienen una formación obviamente muy demandante y no sé, el horario, la disciplina, el trabajo arduo. Entonces es una formación muy parecida a la del bailarín.
Entonces entendemos el cuerpo con esas demandas. Mm, mm. Es como la persona que tiene limitaciones físicas, pues su mundo no se le colapsa por no poder caminar o escuchar o no tener un brazo. Obviamente se han adaptado, ¿no? Entonces, para mí la danza, yo no la veo en esa parte romántica de que, ay, la danza me va. Digo, sí lo entiendo, pero yo voy un poquito más allá, que es una forma de entender el cuerpo. Para mí es muy importante y yo, de hecho, ahorita es un proyecto que tengo, pero cuando doy clases de danza, ya a nivel así formativo, de danza contemporánea para formar ya bailarinas, me interesa despertarles esa sensación de que el cuerpo es un instrumento de comunicación, es un instrumento que te permite afinar tus sentidos y que te permite obviamente estar con el otro, por ese lenguaje no verbal, ¿no? Entonces, creo que en estos momentos, mientras haya imagen, como ahorita, mientras haya imagen, es factible. Digo, por eso uno se emociona con la pintura, con la fotografía, hablando en el cuerpo, con el cine, ¿verdad? Porque son esos lenguajes que uno los ve pues, como reconocibles. O sea, tú ves un cuerpo y lo puedes admirar. El enamoramiento entra obviamente, por esa parte también. O sea, no es la perfección, pero tú ves un cuerpo que te agrada porque reúne los requisitos que tú quieres y te enamoras. O te hace sentir esa seguridad, no sé, esos sentimientos, ¿no? Entonces yo lo veo que si tiene la danza, pues es lo que te permite educar al cuerpo. Y lo creo muy puntual en esos momentos, en ese sentido, ¿verdad? Hay una cuestión que se llama, y entrando un poquito más en cosas más místicas, y que me refuerzan un poquito todo eso. Hay un libro que se llama Los ritos tibetanos, entonces de la eterna juventud, obviamente ritos de los monjes tibetanos. Entonces una cuestión corporal que ellos practican como un elemento para ser jóvenes eternos, ¿no? Y sus movimientos son muy básicos, es girar, 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 la flexibilidad, son como elementos que se emparentan mucho con la danza. Mm. Y yo lo he visto, perdón, una persona que baila tiene como cierta jovialidad que le permite verse, se ve mayor, pero tiene algo que la hace ver jovial. Deja de bailar y se viene la cuenta así rápido. Entonces, yo descubriendo ahí cosas, descubrí los ritos tibetanos y es girar, saltar, flexibilidad, y son los que ellos Moverse, ¿no? moverse, exactamente, es moverse lo que te permite tener como esa condición, ¿no? Entonces, digo, es una cuestión ya un poquito más mística, pero yo sí le veo mucho sentido porque precisamente mientras uno mueva el cuerpo, te permite a ti tener esa parte, ¿no? Es como, por ejemplo, nosotros hablamos con mucha fluidez o con mucha facilidad y hay gente que le causa pavor hablar, digamos, se diga una cámara, pero hablar por hablar, expresarse con la palabra. Entonces uno dice, pues, ¿cómo? O sea, tan sencillo que es hablar, ¿verdad? Entonces yo lo veo igual, tan sencillo que es moverse, porque no lo pueden hacer. ¿Verdad? Entonces, si yo le quito esa parte romántica a la danza del gozo, sí, es que la danza, que bailar y que no. Sí es importante, pero yo voy un poquito más allá de que es precisamente una educación corporal, que creo que nos hace falta mucho, porque está muy devaluada la parte corporal, en muchos sentidos. Está cosificado el cuerpo, eso es un elemento terrible, está cosificado, ¿no? Yo le decía hace una entrevista hace unas semanas, antes el tabú era salir del closet en lo sexual, ¿no? Era asumirte o no asumirte. Ahorita el tabú es la edad. O sea, la edad es como salir del closet en la edad. Reconocer tu vejez, tu madurez. O sea, es un tabú. Aceptarla, saber estar Aceptar. con ella, ¿no? Exacto. Yo ahorita estoy haciendo una obra y hablando como proyectos actuales, se llama Fracturas y es la propuesta que precisamente se iba a presentar en Cuerpos en Tránsito de este año. Es danza hecha por bailarines arriba de los 40 años para gente madura. Maravilla. Entonces era hablar desde mi realidad,
Habrá gente que se conecte con los jóvenes, yo ya lo hice, ya lo bailé, pero ahorita me interesa como creador tener ese nicho de mercado con gente de 40, 50, 60 años que se vean reflejados en el escenario. ¿Ya tiene nombre esa pieza, maestro? Sí, se llama Fracturas. 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 Y Pues va a Fracturas es suceder, eso. maestro. Esperemos que pronto. Exacto. Y fíjate, por eso te digo que creo mucho en el azar, porque Fracturas es una obra que son puros solos y se desarrollan en una habitación. Entonces yo les he dicho ahorita a los bailarines, pues mira, estás solo en tu casa, en tu habitación, no necesito una silla, y ahí está, o sea, no El ocupo nada escenario más que está una silla. puesto. Entonces eso, digo, pasó la pandemia, nos encierran, entonces de eso hablan Fracturas, del encierro, precisamente. El, Maestro, hay momentos, siempre hay un momento o varios momentos en los que uno se ve y se da cuenta por qué se dedica uno a lo que se dedica. Esta parte que nos acabas de exponer de trato de no ver la danza desde una visión tan romántica, sino desde un asunto mucho más pragmático y de beneficio para todos, independientemente de que te vayas a dedicar o no a la danza, ¿no? Tú como educador inculcas eh, la importancia de esta comunicación corporal independientemente de que sea arriba de un escenario, ¿no? Sino a nivel humano. Eh, y ha sido muchos años de carrera de una compañía que ha permanecido y que es parte de la historia de Baja California y del país. Has ido y venido con tu danza a Cuba, a partes de la República, Estados Unidos, y ha habido muchos retos. ¿Cuál ha sido o cuáles son los momentos por los que tú dices, yo por esto no dejo la danza? Yo por eso me dedico a la danza. Yo creo que para mí lo más satisfactorio es cuando a una persona le permites descubrir la vocación. Un alumno que hace clic en su cabeza y entiende que tiene potencial para bailar, para crear. Entonces, cuando yo veo eso, es como el punto más alto para mí. O sea, no es bailar yo en el escenario, sino tocar esos cuerpos, estos corazones y que despierten. O sea, yo busco seres despiertos, es lo que siempre digo. Quiero seres despiertos, la verdad. Entonces, he tenido gente, en muchas situaciones, gente en extrema pobreza, gente en extrema violencia familiar, gente muy complicada, la verdad, y cómo se han transformado. Eso para mí no tiene precio, la verdad. Entonces, y te lo digo corazón, es gente que uno los ha visto, has hablado con ellos, les cambias el mundo, porque se los cambias. Gente que iban para, pues ahora sí que para las culacas de la sociedad y se han de alguna manera tocado con la danza y cambian el rumbo, radicalmente lo cambian. Entonces, esa primera persona que descubrí fue Ángel Arámbula, precisamente, que yo le vi todo el potencial y tocarlo nomás, o sea, mira, voltea para acá. Y él caminó entonces ese tipo de cosas lo he experimentado muchas veces con muchos alumnos, con muchos compañeros, que a mí me han dado mucha satisfacción porque precisamente pues uno hace esto por compartir, no por ser la estrella, ¿no? Entonces, yo he inventado coreografías, he inventado una carrera y todo este rollo de la creación, del creador, por tener esa posibilidad. Por eso te hablaba que mi trabajo es más enfocado en lo inmediato, en lo local, porque si yo viajara mucho, que tuve la posibilidad de hacer giras y todo eso, te distraes un poco en esto, ¿no? Uno debe entender qué lugar te toca en el engranaje, ¿no? Entonces, yo lo tengo muy claro. Les digo, yo soy el kinder y la primaria en la danza. Y ahora la secundaria, la prepa, especialidades, ¿verdad? Pero me gusta esa primera cercanía
la danza, porque es vital, es muy significativa. Y desde ese lugar, si tú le tuvieras que decir a alguien, no un consejo, una verdad sobre la danza, a quienes son tus alumnos, a quienes empiezan o se acercan a ti, o están ahorita escuchándonos, considerando la posibilidad de que la danza sea, que forme parte de su vida, ¿qué verdad les dirías? Una verdad. Yo siempre he dicho que la danza la puede ejercer cualquier persona si la asumes con todo tu cuerpo. Entonces, yo soy una persona que físicamente no tengo cualidades, entre comillas, pie plano, chaparrito, más ancho, físicas para la danza. O sea, no tengo cualidades, pero con trabajo ahí de tesón lo hice. No tenía cualidades formativas para la creación. Soy totalmente autodidacta, empírico, y lo hice también. ¿Qué es lo que me hizo fuerte? La intuición, mi corazón. Es decir, por aquí, por aquí. Ahorita ya lo digo más tranquilo, pero muchos años fue de intuición, y abrir esos libros, ver esas películas, seleccionar esa música y yo irme formando. Por eso agradezco que me hayan dicho, aquí no es tu lugar, en esta escuela de coreografía. Hubiera sido otra historia, la verdad. La verdad. O no haberme ido al extranjero, a Ciudad de México, a bailar y dejar Tijuana, que también lo pensé muchas veces, y permanecer aquí, porque me dio tiempo de, como tú dices, encontrar esa verdad, saber cuál es esa verdad, y para mí fue me alejé, y era más fuerte esa necesidad, más fuerte. Entonces, lo que sí les digo es que no es fácil, pero cuando hay pasión en algo, sí es muy sencillo el camino. Entonces, nada más la única verdad que hay para el bailarín es asumirla con toda responsabilidad. O sea, por eso para mí el ensayo, el compromiso, la disciplina es muy importante. Y no porque sea una persona, como tú dices, así, muy cerrada o muy a la antigua. No es por eso, sino porque son verdades que yo te mentiría. No necesitas disciplina, no ocupas ser una persona ordenada. No, o sea, así con la pasión. O sea, ha habido muchos valores, gente con mucho valor en la música, en la danza, en todas las artes, que si no tienen esa parte estructurada, pues se pierden, ¿verdad? Es gente muy talentosa, ¿no? Amy Winehouse, mucha gente que yo los entiendo, obviamente, a nivel creativo, artístico, pero igual yo me puedo desbordar también. Tengo esa facilidad, emborracharme y todo eso yo lo puedo hacer porque siento exactamente lo mismo. Esa pasión, pero yo he sido más mesurado. Yo creo que esa verdad es eso, precisamente, ser mesurado. Esa es la verdad. Es lo que yo he descubierto. Tengo algunos conceptos para compartirte de los que me gustaría que contestaras lo primero que se venga a tu mente. Okay. Aplauso. El latido. Público. Mi espejo. Estreno. Visibilidad. Cuerpo. Instrumento. Escenario. Mi lenguaje. Tercera llamada. Mi respiro. Movimiento. Mi esencia. Subterráneo danza. Mis apellidos. Ah. Maestro, qué gusto escucharte y qué gusto escuchar tu historia. Qué interesante conocer todo lo que acompaña a lo que se ve en el escenario. No, pues al contrario, gracias ahí por mover los recuerdos. Y estuvo bien que así como tú dijiste, lo que salga, eso me gustó. Porque la verdad, preparado como que pierde la magia, ¿no? Así es, así Entonces, es. me gustó así, me sentí muy cómodo, la verdad.
muy honesto. Bueno, de eso se trataba, de disfrutarlo también, porque es esto lo que pretende es precisamente hacer este acercamiento, generar esta calidez, eh, eh, para que la danza siempre esté más cerca del público. Estamos invitando al público a eso, a que se acerque a ver de cerquita a nuestros artistas. Te agradecemos mucho haber compartido con nosotros. Yo creo que platicar contigo podría llevarnos 3, 4 programas. Esperemos que podamos repetir, porque hay muchas cosas que se nos quedaron fuera, porque es toda una vida en la danza y toda una vida de subterráneo, pero creo que es un muy buen gran inicio para conocerte, maestro. Te agradecemos mucho formar parte de Escena Baja California y que pronto hagamos la continuación. No, pues yo encantado, la verdad, muy a gusto y muy satisfecho de compartir, la verdad. Me gusta mucho compartir. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Esperemos que pronto estemos escuchando una tercera llamada, que pronto estemos en estas butacas con nuestros artistas en el escenario, pero mientras eso sucede, los invitamos a que nos sigan en Escena Baja California. Aquí van a aparecer las redes de Gregorio Coral, las redes de Subterráneo Danza, para que los sigan, y los que ya lo siguen, revisiten, estén pendientes de toda la actividad que ahorita tienen, porque la actividad no ha parado, ni las clases, ni el movimiento de la compañía. El movimiento ese nunca va a parar. Para que estemos pendientes y muy claros en que pronto vamos a estar todos juntos, escuchando el aplauso, viendo un telón abrirse y seguir celebrando la danza. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.